les damos la bienvenida a una sesión más de lengua materna dentro de la estrategia Aprende en Casa 3. Antes de iniciar, les recordamos que es importante que sigamos cuidándonos. Por eso atendamos las recomendaciones de higiene y de mantener la sana distancia. Además, hay que procurar una alimentación saludable y hacer ejercicio. La salud es lo primero. Hoy hablaremos sobre usos y costumbres. Con esto me refiero a reflexionar sobre la importancia de la diversidad cultural en el mundo. Es decir, que recordaremos el concepto de cultura y conoceremos semejanzas y diferencias con la forma en que nosotros lo vivimos. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. En Usos y Costumbres revisaremos información para reflexionar sobre la importancia de la diversidad cultural en el mundo, con el propósito de valorar y respetar las diversas manifestaciones culturales del mundo. ¡Qué importante! Valorar y respetar. En otras palabras, reconocer el mérito o las cualidades de una persona o grupo de personas, pero además tener la debida consideración. Algo fundamental, particularmente en el caso del respeto, debe darse en reciprocidad. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno y lápiz o bolígrafo para tomar notas. También es importante contar con su libro de texto. Tengan presente que todo lo que veamos es para reafirmar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante el desarrollo de la sesión, pues muchas de estas las podrán resolver al consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Maestra Gisela, es momento de la cápsula de radio. Pasemos a la mesa, por favor. Los saludamos con gusto. Somos Gisela y Alberto platicando de cultura. En esta ocasión les platicaremos acerca de cómo el arroz ha tenido un papel decisivo para el desarrollo. Este texto menciona que hace miles de años, gente procedente del este y del sur de Asia poblaron los deltas de los ríos y dominaron el arroz salvaje. La productividad de los cultivos de arroz de las tierras húmedas permitió el crecimiento de la población, lo que conllevó el desarrollo de la sociedad y de la civilización. Tanto en el pasado como en la actualidad, el enorme trabajo que requiere la tierra para el cultivo del arroz, para construir y mantener el sistema de terrazas o para armonizar el modelo de cultivo con la erosión del suelo, el desprendimiento de tierras y la sumisión, ha exigido el trabajo colectivo de los pueblos. El efecto unificador del arroz en la gente se ve particularmente reflejado en el vasto delta del río Mekong, donde se reunió una multitud de personas de varios pueblos con distintas culturas para dominar la tierra y cultivar su principal cosecha. Además, la necesidad de estancar el agua en los sistemas de los arrozales ha configurado, en gran medida, los paisajes de las zonas rurales y de los pueblos. En muchos aspectos, la lucha para cultivar y cosechar el arroz ha creado unas determinadas estructuras comunitarias, así como su correspondiente cultura del arroz. La relación entre el arroz y las personas ha inspirado canciones, pinturas, relatos y otros modos de comunicación. Se han dedicado fiestas al arroz y al cultivo del arroz, tales como la conocida fiesta de iniciación de la tierra, que celebra el comienzo del ciclo del arroz. A ver, aclaremos eso de cultura del arroz. ¿No te parece que primero deberíamos conocer el concepto de cultura? Bueno, la noción de cultura ha tenido distintos significados durante siglos. En Grecia, por ejemplo, estuvo marcado por la filosofía, en Roma por el derecho y en el Renacimiento lo impregnaba la literatura y las artes. Ya en épocas más recientes fueron las ciencias y los grandes descubrimientos científicos los que marcaron la pauta. Tienes razón. Hablar de cultura significa mencionar una suma de factores y disciplinas que incluyen valores del conocimiento histórico, filosófico y científico, así como también el fomento de nuevas formas artísticas, literarias y de investigación en todos los campos del saber. Esta clasificación rige una escala de valores personales con base en criterios culturales y maneras de pensar, juzgar y comportarse. Desde el punto de vista de la sociedad, todos los grupos humanos en su modo y circunstancias son iguales, porque equivalen a la maravillosa diversidad humana. Por medio de la cultura, el ser humano se expresa y trasciende dentro de la misma colectividad.
Los cambios culturales en los grupos sociales de una nación se deben a la influencia de otros grupos con culturas diferentes, como resultado de la globalización mundial. De una cultura pueden surgir especificidades, cada una con una serie de cualidades y comportamientos diferentes a los establecidos por una sociedad. Finalmente, podemos definir cultura como las prácticas que caracterizan las actividades humanas, sus modos de vida, costumbres y grado de desarrollo artístico, científico e industrial de una época o grupo social. Dentro de lo que mencionas, obviamente hay múltiples factores y una gran diversidad cultural en los pueblos del mundo, y así ha sido durante el transcurso de los tiempos, pero para todos nosotros, ¿el tiempo transcurre de la misma forma? No se pierda la próxima cápsula, Platicando de Cultura, y conoceremos la respuesta a nuestra interrogante. Somos Gisela y Alberto. Confiamos en contar con su preferencia. Muy bien. Gracias a los de la cabina. Gracias, muchas gracias. Oye, pues creo que quedó bien. Muy bien. Terminamos nuestra cápsula radiofónica. Ahora, cuéntame, ¿por qué querías que mencionara lo del tiempo y cómo transcurre? Quiero que juntos observemos el material para la próxima cápsula. Y la sorpresa que te tengo es que le pedí a Xin-Jin que nos ayude. 很荣幸跟你们问候，初中3年级的同学，我的名字是信颖。Qué gusto saludarles, estudiantes de tercero de secundaria. Mi nombre es Xin-Jin. Nací en China, pero desde los 5 años vivo en México. Cuando mis compañeros me preguntan acerca de datos sobre mi país, les respondo que China es una de las culturas más antiguas del mundo y gran parte del pensamiento y costumbres fundados hace miles de años aún se conservan. Hablamos 2 idiomas, pero el chino mandarín está considerado el que tiene mayor cantidad de hablantes nativos y de hablantes totales en el mundo. Algo a resaltar es que a pesar de que a nivel mundial todos identificamos, por ejemplo, que estamos en el año 2021, nosotros tenemos un calendario diferente. Para nosotros, el año chino comienza con la segunda luna después del solsticio de invierno. Esto puede ser entre el 21 de enero y el 20 de febrero. En esta ocasión, el año chino equivalente a 2021 inicia del 12 de febrero y se extenderá hasta el 31 de enero de 2022. Entonces, para nosotros, a nivel internacional, estamos en 2021, pero el calendario chino nos marca el año 4719, 这一年属牛, y corresponde al año del buey. ¿Se dan cuenta? Podemos tener diferencias, pero felices celebramos nuestros años nuevos sin complicación. 我们共同进步吧，在家学习3. Saludos, aprende en casa 3. Sí, Xin-Jin. Supongo que le dijiste gracias. Claro, es común a los seres humanos agradecer el apoyo de alguien más. Pero fíjate qué interesante conocer algunos datos del calendario chino y entonces, como preguntaste al final de la cápsula, ¿transcurre el tiempo de la misma forma? De acuerdo con Xin-Jin, hay diferencias, pero finalmente ambas culturas podemos convivir independientemente del calendario. Tal vez varios de nosotros en nuestras localidades de origen hemos visto, ya sea en vivo o a través de una pantalla, la vistosidad de las celebraciones por el Año Nuevo Chino. Entonces, al hablar de cultura, lo hacemos también de la manera de ver la vida de una comunidad, su modo de pensar a sí mismo, de comunicarse, de construir una sociedad y una serie de valores trascendentes que pueden ir desde las creencias, la moral, las artes, el protocolo, la ley, la historia, la economía, etc. Al estar relacionado con la forma en que los humanos le damos forma a nuestras actividades, la cultura también comprende la acumulación de conocimientos heredados o adquiridos mediante la socialización. Por lo tanto, se manifiestan a través de las conductas de quienes componen un grupo social, colectiva e individualmente, en relación con su ambiente natural. Por lo tanto, se trata de un complejo conjunto de conocimientos
creencias, costumbres, arte, moral, leyes, aptitudes y hábitos adquiridos como miembros de una sociedad. Sin embargo, podemos encontrar en común que toda cultura se conforma a partir de elementos básicos, así que conozcámoslos. Iniciemos por valores. Entendámoslos como consideraciones compartidas entre grupos humanos de aquello que es deseable e indeseable. Continuamos con normas y sanciones. Son un código de leyes, básicamente una normativa, por la cual las sociedades eligen regirse, ya sea explícitamente, es decir, legalmente, o bien protocolar o subjetivamente. No todas las leyes están dichas ni escritas. A veces simplemente las aplicamos y las entendemos. Otro factor muy importante son las creencias. Es el conjunto de ideas sobre cómo operan la vida y el universo, sobre el propio ser humano y su lugar en el mundo, y le dan propósito y dirección a la vida. También debemos considerar los símbolos. Aquí entran los emblemas, formas o signos que contienen un significado potente dentro de la cultura, representando su modelo de vida, tradición ancestral o algún elemento considerado icónico e identificativo de la misma. Veamos ahora la lengua. Es una actividad interactiva mediante signos compartidos que permite comunicarse, junto con el modo específico de usarlos, cambiarlos y emplearlos creativamente. Forma parte vital del acervo de una cultura y no menos importante es la tecnología. Así es, la tecnología también cuenta en la cultura y con ello nos referimos al cuerpo de conocimientos y aplicaciones de esos conocimientos que se derivan del deseo humano por manipular la realidad y adaptarla a sus necesidades y sus antojos. Las grandes revoluciones tecnológicas acarrearon cambios culturales profundos. Como podemos observar entonces, la cultura es todo lo que hacemos, cómo actuamos, pero también cómo interactuamos, la forma en la que pensamos y también cómo lo manifestamos, cómo nos comunicamos, cómo vivimos, lo que creemos y lo que creamos. ¿Se imaginan el compromiso que implica hablar sobre las diversas culturas del mundo? ¿Has pensado que a pesar de ser tan diferentes en los países del mundo, finalmente tenemos las mismas necesidades? Claro, cada pueblo según sus usos y costumbres. A propósito de lo que mencionas, maestra Gisela, quiero presentarles un video que nos envió Nurettin Tarkan. Observemos. Arkadaşlar, ortaokul 3. Benim ismim Nurettin Tarkan, Türk'üm ve 6 yaşımda Meksika'ya geldim. Amigas y amigos de tercero de secundaria, mi nombre es Nurettin Tarkan, soy turco y llegué a la edad de los 6 años a México. Quiero compartirles un poco acerca de la cultura de mi país. Hay un mes, no es específico en cuál, en el que los turcos que comparten la misma religión del Islam, es una celebración llamada Ramazán, en el que se conoce también el mes de la purificación. Durante un mes, todos los que profesan esta religión y también la cultura tienen un mes para hacer un ayuno que empieza a las 5 de la mañana aproximadamente y termina a las 8 de la noche, en el cual puedes beber normalmente tus alimentos, comerlos, pero sin ingerir ningún tipo de alcohol ni tener relaciones con tu pareja y respetando las normas de la religión. Terminando este mes del ayuno, tenemos 3 días festivos llamados Bayram. En estos 3 días se divide para cada edad, podríamos decirle. En el primer día se va, después de hacer la primera oración, se va a los rastros y tenemos la costumbre de regatear para comprar los animales, que suelen ser bovinos. Pueden ser vacas, toros, borregos, dependiendo tu situación económica, y esto se hace para apoyar a los más necesitados. En el segundo día pasamos al Día de los Adultos, en que todos los adultos van a visitar a sus papás, le pueden comprarse algunos regalos para ellos mismos, digamos que es su propia festividad. En el tercer día
ya va el de los niños, que es como a ustedes les interesa, en el que tenemos la costumbre de que cuando se va con un mayor, ya sea tu padre, tu abuelo, incluso algún vecino, que tengas un afecto por él, se le besa la mano de esta forma y se le pone en la frente como una señal de respeto y de que quieres que te dé pues un poquito de dinero, ¿no? Que es lo que se suele hacer, incluso dulces, se los lleva a los parques de diversión, parques normales, se pasa tiempo con la familia y es una festividad muy, muy preciosa. Si te quedaste con ganas de aprender más, puedes investigarlo en el internet o en los libros. Selamlar, evde öğren 3. Saludos, aprende en casa 3. Teşekkürler, Nurettin. Gracias. Fíjense que me pareció muy interesante lo que nos contó y si pusimos atención, se cumple el que dicha actividad tiene todos los elementos. Manejan valores, normatividad desde el punto de vista de que el pueblo la acepta, creencias y símbolos, lengua, como observamos en los nombres que se mencionaron en la cápsula, y la tecnología. Obvio, hablaron hasta de los parques de diversiones. Oye, a mí me llamó la atención la costumbre del regateo. Definitivamente tenemos aspectos en común. Ya ves que en México también somos buenos para eso. Además, en varios lugares aún se acostumbra el beso en la mano como señal de respeto a los mayores. Maestra Gisela, ¿qué te parece si hacemos una actividad? Me gusta la idea. Explícanos, por favor, ¿en qué consiste la actividad? De acuerdo. Aquí tenemos varios objetos que son representativos de diversos lugares. Cada uno de nosotros tomará una carta con algunos datos y el otro deberá identificar el lugar y darnos información sobre la cultura de ese pueblo. ¿Qué te parece? Me parece muy interesante. Si no tienes inconveniente, yo tomaré la primera. Y dice: es producto de la mezcla de la cultura indígena, chorotega y náhuatl, la española y africana. Los chorotegas. Si no mal recuerdo, son un grupo étnico de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Aquí veo un huehuense o macho ratón, personaje de la primera pieza literaria nicaragüense y perteneciente al teatro náhuatl. El nombre proviene de huehue, que significa viejo y también significa sabio. El encuentro y mezcla de una diversidad de pueblos constituyó para Nicaragua una herencia importante e hizo nacer una cultura pintoresca, alegre y creativa. En su habla, los nicas, como se les llama, pueden ser confianzudos o respetuosos según corresponda al caso. Por ejemplo, a las personas mayores les hablan de usted y se antepone el trato de doña o don. Realizan bulliciosas celebraciones de orden religioso y es ahí donde podemos observar danzas como el huehuense. Déjame devolverlo a su lugar. Muy bien. Es tu turno. A ver. Se rige en cuanto a relaciones interpersonales por el guiri, nombre otorgado al conjunto de deber, obligación y honor. Bueno, no conozco la palabra guiri, pero su sonido y el que menciones deber, obligación y honor, me parece que suena a Japón. Esta cultura profesa un respeto enorme a los ancianos y a los antepasados, a quienes a menudo se les rinde culto espiritual en altares hogareños. Cuentan con el 9º idioma más hablado del mundo y abarca un conjunto de dialectos. La escritura del japonés posee 3 modos. El kanji, compuesto de pictogramas de origen chino, y 2 que son de creación propia japonesa, hiragana y katakana. La mayoría de los ciudadanos japoneses no profesa una religión particular,
pueden llevar a cabo prácticas vinculadas con el budismo, cristianismo o sintoísmo. Y mira esta muñeca, si la agitas, hace un sonido para atraer la suerte. Ah, me olvidaba. Es un país puntero en cuanto a tecnología. La voy a dejar en su lugar. Es mi turno. La mayoría de la población desciende de población autóctona, premusulmana y de los árabes. También hay descendientes de otros pueblos conquistadores como griegos, romanos y turcos. Muy sencillo, ya lo tengo. Es Egipto. Me gusta mucho leer y escuchar sobre la cultura egipcia. Particularmente me causa fascinación el Egipto de los faraones. Pero actualmente, como un país predominantemente islámico, las actividades sociales, culturales y económicas están centradas en torno a la religión. Sus tradiciones y costumbres han recibido la influencia del viejo continente, pero también es válido decir y distinguir muchas de las marcas de las civilizaciones antiguas, haciendo de este un destino particular dentro de África. La escritura árabe es el principal arte islámico, ya que está basada en 28 letras del alfabeto árabe que se unen entre sí. El movimiento de esta grafía es de derecha a izquierda. Es el país más poblado en el Oriente Medio y el segundo más poblado del continente africano. El turismo es una actividad muy importante, en particular por la historia de sus pirámides y templos. Devolvemos aquí al faraón y vamos a tomar una última carta. ¿Qué te parece? Y dice: híbrido generado a partir de las costumbres propias de tantas civilizaciones que conformaron a este gran país multicultural. Muy bien. Déjame observo. Pues es Rusia, sin duda. Durante la última década del siglo XX, Rusia se separó de lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y al hablar de Rusia y de sus expresiones de arte popular, quiero basarme en esta artesanía, las matrioshkas. Sin duda simboliza la maternidad. Ejemplifica a esa mamá que sabe acoger y cuidar a sus hijas e hijos y que sabe cuidarlos. Para ellos, el papel de la madre es muy importante. Es increíble cómo cada cultura tiene su propio símbolo y tradición, y en este caso, la mamushka, como también se le llama, tiene más de un significado muy importante. Una de las versiones es que es un símbolo de alegría, prosperidad, sabiduría, ya que al abrirse revela lo que cada una lleva dentro, y eso se interpreta como una simbología de la representación interior de las personas. Cabe señalar que el ruso tiene su propio alfabeto llamado cirílico. ¡Cuánta información! Oye, ¿te parece si lo dejamos aquí porque se ve muy bonito? Me encanta. Podríamos hacer muchas cápsulas para nuestra participación en radio. Me imaginé platicando sobre estos y más pormenores de la cultura de diversos pueblos, y además poniendo música y explicando frases como saludos, preguntas importantes o cómo decirle a alguien que te agrada. Así es. Fíjate que para entender un poco más te leeré el artículo primero de la Declaración Universal UNESCO sobre la diversidad cultural. La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan
los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuentes de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es para el género humano tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Exacto. Las organizaciones pueden variar de una cultura a otra. Sin embargo, existen rasgos comunes a todas ellas. Por ejemplo, la reproducción, el parentesco y el aprendizaje, entre otros. Lo primero que se me ocurre son los idiomas. Chino con Sinjin, turco con Nurettin y en la actividad español con Nicaragua, japonés, árabe con Egipto y ruso. Tienes razón, y cada uno maneja su escritura de forma diferente. Aunque las creencias de cada país son distintas, todos tienen el interés por la familia. Claro, cada uno a su modo. Como pudimos darnos cuenta a lo largo de la sesión, las diversas culturas del mundo pueden marcar nuestras diferencias, pero al mismo tiempo nos demuestran que tenemos muchas semejanzas. La diversidad es el mayor elemento de unión entre los seres humanos. Quiénes somos, la forma en que vivimos, nuestras creencias, cómo interactuamos, todo esto es nuestra cultura. Entonces, ahora queremos proponerles un reto. Preparen una cápsula radiofónica en la que describan la cultura de un lugar que tengan como meta conocer. Recuerden los elementos a considerar y, por supuesto, coméntenla con su familia y con su maestra o maestro. En esta sesión nos dimos cuenta de que debemos valorar y respetar las diversas manifestaciones culturales del mundo y que gracias a reflexionar sobre la importancia de la diversidad cultural en el mundo, seremos mejores seres humanos. Les sugerimos que para reafirmar lo que vimos en esta sesión, localicen en sus libros de texto el aprendizaje esperado. Valora y respeta las diversas manifestaciones culturales del mundo. Lo anterior para que cuenten con más elementos y podamos reflexionar sobre la importancia de la diversidad cultural en el mundo. De la misma forma, les invitamos a consultar libros, revistas o bien a través de las TIC, pues en todo el mundo somos diversos, pero semejantes. Cuando tengamos la oportunidad de viajar, observemos, aprendamos, valoremos y respetemos. E igualmente, si recibimos visitantes en nuestra localidad y tenemos la oportunidad de explicarles sobre nuestra cultura, hagámoslo para que conozcan y aprendan. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 3 en la que hemos platicado sobre usos y costumbres. Somos Gisela Hernández y Alberto Ábrego. Queremos agradecer a todo el equipo que hace posible que nosotros estemos aquí compartiendo esta sesión con ustedes. Hemos aprendido algo nuevo juntos. Confiamos en encontrarnos nuevamente muy pronto aquí, en Aprende en Casa 3.